Imagina esto: ser una forma de vida que reencarna una y otra vez en distintas regiones del universo. En una existencia, en un lugar remoto como Kepler 492b, eres apenas un microorganismo que surge de procesos que nunca llegarás a comprender. Evolucionas, te adaptas, desapareces. En otra, formas parte de una civilización marciana que existió hace miles de millones de años, en un planeta que hoy creemos muerto, pero del que aún quedan rastros silenciosos esperando ser interpretados. Y ahora estás aquí, en la Tierra, consciente, observando el cosmos por primera vez. Tal vez no sea un final, tal vez sea solo otra etapa. Todo comienza con algo tan pequeño que no puedes verlo: un átomo vibrando, partículas chocando, moléculas uniéndose para formar vida. De ahí surgen microorganismos invisibles, luego insectos, aves cruzando el cielo, leones dominando la tierra y finalmente nosotros, creyendo que somos grandes. Pero la Tierra, ese mundo que sentimos inmenso, es apenas una canica azul flotando en la nada. Una canica donde toda la historia humana cabe en una fracción de polvo. Y aún así, ese planeta que llamamos hogar no es más que un punto perdido en un sistema solar gigantesco. Un sistema solar que, comparado con nuestra galaxia, desaparece. Una galaxia que es solo una entre cientos de miles de millones. Y todas ellas forman estructuras tan colosales que la mente humana simplemente no fue diseñada para comprenderlas. Cuando miras el cielo y te sientes pequeño, no es una ilusión. Es tu cerebro chocando contra la verdadera escala de la realidad. Hoy no vamos a imaginar el tamaño del universo. Vamos a entenderlo, paso a paso, con ciencia real. Desde lo más diminuto que existe en la Tierra, hasta el borde mismo de todo lo que puede observarse. Quédate hasta el final, porque este recorrido no solo redefine el espacio, redefine tu lugar dentro de él. Y si este tipo de revelaciones te sacuden, suscríbete a Marcianos. Aquí no reducimos el universo para hacerlo cómodo, lo mostramos tal como es. Todo comienza en un lugar que creemos conocer, la Tierra. Desde aquí, todo parece grande: montañas inmensas, océanos interminables, continentes que tardamos días en cruzar. Pero esa sensación dura muy poco cuando cambiamos de escala, porque toda la vida que conocemos existe en una franja tan delgada que si la Tierra fuera del tamaño de una manzana, la biosfera sería apenas una capa de humedad sobre su piel. Y aún así, sentimos que este mundo es enorme. El primer golpe llega cuando miramos a la Luna. La vemos cercana, casi al alcance de la mano, pero en realidad está a 384.000 kilómetros de distancia. Un vacío tan grande que podrías alinear todos los planetas del sistema solar entre la Tierra y la Luna. Y todavía sobraría espacio. La luz tarda más de un segundo en cruzar esa distancia. Ya aquí, nuestra intuición empieza a fallar. Pero esto solo es el inicio. Cuando ampliamos la vista al sistema solar, el engaño se vuelve brutal. El Sol domina todo. Contiene más del 99% de la masa. La Tierra, comparada con él, no es más que un grano de polvo orbitando en una inmensidad silenciosa. Entre planeta y planeta no hay casi nada. No hay tráfico, no hay estructuras. Hay vacío, un vacío tan profundo que define más al sistema solar que cualquier objeto dentro de él. Entonces aparece una idea inquietante. Si redujéramos el sistema solar a la escala de una ciudad, la mayoría de esa ciudad estaría completamente vacía. Y cuando creemos que ya estamos lejos, descubrimos que ni siquiera hemos salido del vecindario. Las sondas Voyager, los objetos humanos más distantes jamás creados, llevan décadas viajando a velocidades enormes y apenas han logrado atravesar la frontera de influencia del Sol. No han llegado a otra estrella,
No han salido al espacio interestelar profundo. Solo han cruzado el límite de una burbuja diminuta llamada heliosfera. Ese es el punto más lejano al que ha llegado la humanidad. Todo lo que acabamos de recorrer, la Tierra, la Luna, los planetas, el borde del sistema solar, sigue siendo microscópico comparado con lo que viene después, tan pequeño que, a la siguiente escala, prácticamente deja de existir. Y aquí ocurre algo inquietante, porque si esto ya rompe nuestra percepción, ¿qué pasa cuando dejamos atrás las estrellas? Cuando dejamos atrás el sistema solar, no entramos en un lugar lleno de cosas, entramos en algo aún más inquietante, distancias que rompen el sentido común. La estrella más cercana, Próxima Centauri, está tan lejos que la luz tarda más de 4 años en llegar hasta nosotros. 4 años viajando a la máxima velocidad posible, solo para alcanzar la siguiente estrella. En ese punto, el sistema solar deja de ser un hogar y se convierte en un punto irrelevante dentro de una multitud imposible. Esa multitud tiene nombre: la Vía Láctea. Nuestra galaxia no es un disco brillante lleno de estrellas apretadas. Es una ciudad colosal de más de 100.000 millones de estrellas, separadas por vacíos tan enormes que la mayor parte de su volumen es oscuridad. Si el sistema solar fuera una moneda, la galaxia sería un continente. Y aún así, esa comparación se queda corta. Orbitamos el centro galáctico a más de 800.000 kilómetros por hora, pero un solo giro completo tarda 225 millones de años. Los dinosaurios aparecieron y desaparecieron sin que el Sol diera ni una vuelta completa alrededor del centro de la galaxia. Esa es la escala del tiempo cuando el espacio empieza a dominarlo todo. Pero incluso aquí hay otro engaño. Creemos que la Vía Láctea es una estructura aislada. No lo es, se mueve. Fluimos junto a otras galaxias en una corriente invisible, como hojas arrastradas por un río que no vemos. Ese río nos conduce hacia algo mucho mayor, un conjunto de miles de galaxias enlazadas gravitacionalmente llamado la Niaquea. La Niaquea no es solo grande, es abrumador. Una estructura tan vasta que la luz tarda cientos de millones de años en cruzarla. Dentro de ella, nuestra galaxia es apenas una chispa, y nuestro sistema solar ya no merece comparación alguna. Aquí ocurre algo importante. Cuando alcanzamos esta escala, el universo deja de sentirse como un lugar. Empieza a sentirse como un proceso. Galaxias moviéndose, fluyendo, agrupándose, obedeciendo fuerzas que no podemos ver pero que lo controlan todo. No hay centro, no hay borde claro, solo movimiento. Y aún así, esto tampoco es el final, porque la Niaquea, con toda su grandeza, sigue siendo solo una célula dentro de algo mucho más vasto, algo tan grande que ya no hablamos de estrellas, ni de galaxias, ni siquiera de supercúmulos. Hablamos del límite de lo que puede observarse, y cuando lleguemos ahí, la escala dejará de ser solo espacial, será temporal. Cuando seguimos ampliando la escala, ocurre algo inquietante. El universo empieza a desaparecer, no porque deje de existir, sino porque deja de ser accesible. Llegamos a un límite que no es una pared, no es un borde físico y no puede tocarse. Es un horizonte. El universo observable es todo lo que la luz ha tenido tiempo de mostrarnos desde el origen del cosmos. Pero aquí está el truco. Aunque el universo tiene unos 13.800 millones de años, su tamaño observable es muchísimo mayor. La expansión del espacio ha estirado las distancias hasta formar una esfera de más de 90.000 millones de años luz de diámetro. Y ese borde no está quieto. Se está alejando ahora mismo. Imagina encender una linterna en medio de una niebla infinita que se espesa con el tiempo. La luz avanza, pero la niebla se aleja aún más rápido. Eso es lo que ocurre con el universo. Hay regiones cuya luz
jamás llegará hasta nosotros. No importa cuánto tiempo esperemos, no están ocultas, están fuera de nuestro futuro. Sabemos que este horizonte existe gracias a una señal antigua, débil y omnipresente, la radiación cósmica de fondo. Es el eco térmico del Big Bang, una imagen del universo cuando apenas tenía 380.000 años. No vemos el origen directamente, pero vemos su huella, grabada en el cielo como una cicatriz cósmica. Y esa huella nos dice algo inquietante. El universo fue más pequeño, más caliente y más simple, pero nunca dejó de expandirse. Aquí entra el personaje más misterioso de esta historia, la energía oscura. Una forma de energía que no emite luz, no interactúa como la materia, y sin embargo domina el destino del cosmos. Es la responsable de que la expansión no solo continúe, sino que se acelere. Es la razón por la que galaxias enteras cruzan el horizonte y desaparecen de nuestra realidad observable. Cuando alcanzamos esta escala, el espacio deja de ser solo distancia. Se convierte en tiempo perdido. Galaxias que existen ahora mismo, pero que nunca sabremos que existen. Historias cósmicas que se desarrollan sin testigos. Regiones completas del universo que están, en términos físicos, desconectadas para siempre de nosotros. Aquí la pregunta deja de ser ¿qué tan grande es el universo? La pregunta pasa a ser ¿qué significa existir en un lugar donde la mayor parte de la realidad nunca podrá conocerse? Y aún falta el último paso, porque entender este límite no solo cambia cómo vemos el cosmos, cambia cómo entendemos nuestro momento en él. Será temporal. Cuando entendemos la verdadera escala del universo, la pregunta aparece sola, casi inevitable. ¿De verdad estamos solos en algo tan inmenso? Desde un punto de vista estadístico, la idea de que la vida exista solo en la Tierra parece absurda. Hay cientos de miles de millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, y alrededor de muchas de ellas, planetas. Hoy sabemos, gracias a telescopios como Kepler y James Webb, que los mundos rocosos no son raros, son comunes. Algunos incluso se encuentran en zonas donde el agua líquida podría existir. Pero aquí aparece la primera grieta en nuestra intuición. Una cosa es que la vida pueda surgir. Otra muy distinta es que logre sobrevivir el tiempo suficiente para ser detectable. La vida, tal como la conocemos, es frágil. Depende de condiciones extremadamente específicas: estabilidad, energía constante, química adecuada y, sobre todo, tiempo. Mucho tiempo. En la Tierra, la vida tardó miles de millones de años en pasar de organismos simples a algo capaz de mirar el cielo y hacerse preguntas, y ver este video. El universo se expande, las regiones se separan, los horizontes se cierran. Eso significa que, aunque la vida sea común, el contacto puede no serlo. Podría haber civilizaciones enteras naciendo ahora mismo en galaxias que jamás podrán intercambiar una sola partícula de información con nosotros. No porque estén demasiado lejos tecnológicamente, sino porque la física del universo lo impide. La expansión acelerada convierte al cosmos en un archipiélago de islas aisladas, donde cada forma de vida queda atrapada en su propio horizonte. Entonces la pregunta cambia de forma. Ya no es solo, ¿hay más vida ahí afuera? La pregunta real es, ¿alguna vez podremos conocerla? Puede que la vida sea abundante y, aún así, estemos solos en la práctica. No por falta de inteligencia, sino por exceso de espacio y de tiempo. El universo podría estar lleno de miradas que nunca se cruzarán. Y sin embargo, aquí estamos. Una especie joven, en una galaxia cualquiera, en un momento muy especial de la historia cósmica. Vivimos cuando el universo aún es visible, cuando las galaxias todavía pueden observarse, cuando las señales del pasado no se han apagado del todo. Tal vez ese sea nuestro verdadero papel, no conquistar el universo,
No visitarlo entero, sino ser conscientes de él, justo en la breve ventana en la que eso todavía es posible. Al final, comprender la verdadera escala del universo no nos hace sentir pequeños por accidente, nos hace conscientes. Desde partículas invisibles hasta galaxias que jamás podremos alcanzar, todo lo que existe se organiza en niveles que nuestra mente apenas puede procesar. No somos el centro, no somos el final, somos una consecuencia de un universo que se expande, evoluciona y sigue adelante sin pedir permiso. Puede que haya vida más allá de la Tierra, puede que incluso sea abundante, pero el cosmos es tan vasto que el simple hecho de encontrarnos podría ser el mayor desafío de todos. No por falta de civilizaciones, sino por exceso de distancia, de tiempo y de fronteras físicas que no pueden cruzarse. Y aún así, aquí estamos, una especie capaz de mirar el cielo y reconstruir su historia, capaz de medir distancias imposibles, de detectar ecos del origen y de entender que vivimos en una breve ventana donde el universo todavía puede observarse. Quizá ese sea nuestro verdadero privilegio, no dominar el cosmos, no recorrerlo entero, sino existir justo en el momento en que aún podemos comprenderlo. Si este viaje te hizo sentir pequeño, no es debilidad, es perspectiva. Y si quieres seguir explorando estas preguntas conmigo, suscríbete a Marcianos, porque en un universo inmenso, comprender nuestro lugar es el primer paso para no perdernos en él.